Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Agregando Valor, esta sección del programa AVE Valor Estratégico. Y hoy tengo el placer, el enorme gusto de traer al estudio para conversar a mi querido amigo Juan Luis Becerril, destacado experto en agromarketing. Juan Luis, un placer que estés aquí. Amigo, muy emocionado y muy agradecido por esta invitación y ya mucho tiempo sin vernos. Sin vernos presencialmente, sí. Pero cómo nos hemos visto a través del cuadrito, querido Juan Luis. Y bueno, primero, gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Es increíble cómo ha cambiado la dinámica. Yo no sentía que te había dejado de ver. Sí. Porque ayer grabamos por ahí un contenido. Sí. Y, por ejemplo, a Sergio, yo no tenía el gusto de conocerlo en presencia. En persona, ¿sí? pero has hablado mucho con él en últimas fechas. Y no sientes, porque ya te habituaste a esto que era tan loco, ¿no? Pero encantado de estar acá. Un placer, y debería contar de ti, querido Juan Luis, que eres un experto en agromarketing, pero con muchas otras, digamos, pulsiones en términos de comunicación. Juan Luis, además de, digamos, dedicarse al tema del agromarketing y ser un experto en la gerencia de estrategias de marketing, comunicación y publicidad para marcas que, digamos, atienden al campo mexicano, atienden a los agricultores del campo mexicano, es también un creador de contenido destacado, tiene una columna semanal, ¿verdad?, de Juan Luis en Mercados.0 sobre agromarketing. También tienes un contenido que se llama Harto Contraste, donde entrevistas a personalidades del mundo del deporte, el espectáculo, la mercadotecnia, etcétera. Y además eres, digamos, un destacado estratega en marketing de una empresa, digamos, muy importante enfocada al agro. Pues con esa presentación difícil decir algo, Claudio. Pues mira, la labor del marketing agrícola es algo apasionante. Ustedes, amigos que han estado encerrados todo este año y medio, la verdad es que es una dificultad enorme poder trascender en los mensajes y en la comunicación con este entorno. Y hemos coincidido en que después de los médicos, Claudio, los agricultores han sido la pieza más importante, no exagero, en la humanidad. Gracias a ellos y a que no dejaron de trabajar, tenemos un plato de comida en la mesa. Contar esas historias, seguir conectados con ellos, poderles llevar productos de valor, soluciones que permitan que esta función que ellos hacen tan importante se mantenga, es un desafío haciéndolo a la distancia. Y como bien dices, todo este background te ayuda también, y el que con lobos anda, a aullar se enseña, generar otros contenidos. La invitación de estar en Merca 2.0 es genial porque te das cuenta que en el entorno de marketing no se habla de la agricultura. No se habla de la agricultura. ¿Sí? Pareciera que el marketing agrícola es como el secreto mejor guardado del marketing, diría yo, ¿no? Sí. Y se hacen cosas extraordinarias. Se ganan premios globales de marketing aquí en México. Se genera innovación tecnológica que va a cambiar la historia, por ejemplo, de la producción de maíz en nuestro país. Es decir, hay grandes revoluciones comunicacionales y tecnológicas en el mundo agrícola que luego parecen invisibilizadas ante los mercadólogos. Juan Luis. Es cierto lo que dices. Incluso en alguna de las columnas que les invito a que consulten, hablo de que no es una mala broma decir que la gente piensa que esto está desde el súper, empieza la cadena productiva, ¿no? Hay mucho trabajo detrás en el campo y a veces uno piensa en el agricultor como esta persona que sobrevive y no podemos negar que hay pequeños propietarios que están en esa dinámica. Más campesinos que agroempresarios, digamos, ¿no? Es cierto lo que dices. Y de esta manera visibilizar esas historias de éxito, estas historias que te tocan el corazón, pero que también hablan de un nivel de tecnología que no se conoce, de un nivel de digitalización que pocas veces se ve. Y esa labor es muy emocionante ponerla a la luz de los mercadólogos. Y simplemente te diría, más que ponerse por encima creo que el que puede hacer marketing agrícola puede hacer marketing en cualquier otra categoría. De acuerdo. Y me gustaría también, Juan Luis, hablar sobre el tema de que te gusta generar contenido también, digamos, habitar el mundo de la comunicación, teniendo tus propios espacios, digamos, de contenido, no necesariamente unidos al tema agrícola, sino en una conversación, diríamos, más amplia. Esto que haces de entrevistar a personas en Harto Contraste, ¿de dónde nace esta pulsión de combinar, digamos, tu labor como mercadólogo agrícola con un digamos, líder de opinión en otras materias? Qué buena pregunta, Claudio. Parte del miedo, increíblemente parte del miedo. El miedo de decir, quiero comunicar más cosas, quiero visibilizar más historias, pero tengo que cumplir con el rol de ser el director de marketing de una compañía.
cuando empiezo a vencer estos miedos, recibo una retroalimentación inmediata, primero de mi equipo, que lo que ellos plantean de inmediato es, oye, eres probablemente el primer jefe que tengo que hace marketing para sí mismo. Y el personal branding en esto también tiene un papel preponderante. Conectar estas historias y volverte creativo de tus propios contenidos es una película diferente. Sí. Ahorita te preguntaba, este set es lo primero que ves con ojos ya más como de editor, ¿no? Los invito a que vean en YouTube Harto Contraste. Pongo un tema, por ejemplo, storytelling, donde vienen los magos Joe y Moy, que pareciera que no tienen que ver, y ellos en vez de hacer actos, cuentan historias. Sí. Y por otro lado, Melissa Mochulske, en ese capítulo en particular, nos habla de cómo contar historias en la radio. Entonces hay un montón de capítulos, entre los cuales está uno contigo, donde hablamos de cosas bien interesantes de redes sociales y narrativas. Entonces ha venido creciendo, vamos poco a poco. Y ahorita hay una vertiente en la que estoy trabajando, te digo en exclusiva, que es sobre mujeres exitosas, y estamos en plena grabación de este contenido. Contar historias es parte de nuestra naturaleza y como mercadólogos nos tenemos que seguir retando, Claudio. Y mira, ya sabes que el tiempo en estos espacios es inevitable, es infalible. Pero yo te quería decir, Juan Luis, que me gusta mucho esta conversación y esto que estás haciendo, porque de alguna manera ilustra cómo hoy alguien que se dedica a la mercadotecnia, que básicamente se trata de contar historias que enganchen a personas con ciertas propuestas de valor, ¿no? Necesitas desarrollar al mismo tiempo esas habilidades, esas competencias para contar historias sobre ti mismo. Como dices, tu marca personal, yo creo que, Juan Luis, tú has crecido mucho en estos últimos años. Gracias. Derivado justo de que empezaste a contar otro tipo de historias más allá de las estrictamente centradas en, digamos, tu campo de especialidad de agromarketing. Y un placer tenerte en este espacio, querido Juan Luis. La verdad es que es muy rico conversar contigo y además tener a alguien como tú que tiene esta pulsión natural por ir más allá de las historias que usualmente contamos, Juan Luis. Te lo agradezco. Ojalá nos puedan seguir en Harto Contraste, en @soyjuanbecerril en todas las redes, porque sí, hay que contar historias y seguirnos retando. El equipo de trabajo es fundamental, pero hacerte un ladito y empezar a hacer tu propia historia es ser novato con mucha experiencia. Es una combinación bien interesante. Muy bien, pues un gustazo que hayas estado aquí. Amigo, querido. Nos vemos pronto. Gracias. Y bueno, pues así seguimos aquí en Agregando Valor. Muchas gracias por acompañarnos. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en México. Todos los sectores ganadores de la nueva economía, oportunidades de negocios, inversiones, exportaciones y alianzas con los socios comerciales más importantes de México. No te la puedes perder este 7 de diciembre, cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Los empresarios juntos por la reactivación económica de México. Adquiere tus boletos en cumbre1000.com y llamando al 55 50 02 94 50. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosario Zavala, soy presidenta del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE. Me da muchísimo gusto que esté nuevamente acompañándonos y el día de hoy estoy muy feliz de tener nuevamente en este foro a Héctor Fernández. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz porque nuevamente está aquí, no necesitas presentación, brevemente para quienes nos están viendo por primera vez. Tienes más de 25 años de experiencia en el mundo de la publicidad. Has casi que agencia la que pisas, agencia que es galardonada y bueno, en su trayectoria fuiste quien condujo a que en México hubiera por primera vez un Cannes Lion y por supuesto actualmente pues eres CEO de BML Y&R, una de las agencias más grandes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Héctor, pues además de tu presencia, también me da muchísimo gusto compartirles pues una noticia que ya habíamos estado compartiendo en distintos foros respecto a que Effie Awards, que como saben es este galardón que no solo premia la idea creativa de una comunicación, sino los resultados extraordinarios. Por primera vez en México incluyó la categoría de diversidad, inclusión e igualdad como parte de este EFI de impacto social positivo.
Sí, yo creo que, digamos, es un muy buen primer paso, ¿no? Que los EFIs tienen la responsabilidad de ir empujando a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un faro, la industria lo sigue. Y digamos, esta categoría, sin duda, como te decía, es el principio, ¿no? No siento que es el final. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué significa, Héctor, tú que estás en este medio, que de pronto pues vienen los EFIs y muchas marcas, muchas agencias, en general pues todo el ecosistema que trabaja, ¿no? Se ponen a realizar los casos? ¿Qué significa para nuestra industria el que en impacto social positivo haya diversidad, inclusión e igualdad? Mira, me parece que, como te decía, en principio tenemos que llevar a la sociedad, tenemos que ayudar a que, como referentes, digamos, culturales, los medios de comunicación, las agencias, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad se tiene que reflejar en nuestro trabajo. El mundo ha cambiado mucho en estos últimos, te gusta, 20 años, ¿no? Donde en realidad nos hemos dado cuenta que hacemos las cosas muy mal, ¿no? Particularmente en el tema de igualdad. Digamos, la igualdad, particularmente de género, ¿no? Sí. Es algo que ha sido muy abandonado por los medios de comunicación, ¿no? Que se ha llenado de clichés, que se ha llenado de falsedades, que al final se convierten como en la realidad cultural. Y creo que es tiempo de romperlos, ¿no? De realmente pues darnos el espacio de recapacitar, de pensar y de poner las cosas en su lugar. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que viendo como cierta data, cierta estadística, el 47% de anuncios que todavía salen en televisión, que sigue siendo un canal, un medio muy importante para mucha de la población en México, el 47% mantiene todavía la presencia de estereotipos, sí. Y muy orientados a estereotipos de la mujer. Completamente, pero incluso si tú ves, digamos, sin desviarme mucho, ¿no? Seguimos representando a la familia como padre, madre y 2 hijos, cuando el INEGI ya reconoce 75 tipos de familias diferentes, ¿no? Hay familias monoparentales, familias de padres, digamos, del mismo sexo, hay familias donde la abuela es la madre, ¿no? O sea, hay muchísimas, y claro, pues es un cliché, ¿no? Y yo decía, el otro día recordaba una cita de un amigo, no recuerdo exactamente quién lo dijo, ¿no? Pero es como, es cobarde esconderse detrás del cliché, ¿me entiendes? Sí. Es cobarde porque lo que estamos haciendo es perpetuar una mentira. Y creo que el que sigamos perpetuando, de pronto vienen muchos cuestionamientos, ¿no? Porque cuando personas que nos involucramos en estos temas de realmente entender qué significa la diversidad, cuál es el valor de la inclusión y por ende eso te lleva a la igualdad, pues sí te cambia la perspectiva. O sea, sí es como ver el mundo con otros lentes, y creo que ese es el reto que tenemos, porque no se llega de la noche a la mañana. Venimos de historias personales en donde cada quien tiene un contexto y con ese contexto vas a entender el mundo, ¿no? Entonces, ¿Cómo lidiar con eso, Héctor? En una industria en donde venimos de distintas historias y de pronto, ¿cómo logramos que no sea esconderte fácil en esos clichés? Sí, yo creo que, digamos, tiene que ver mucho con el trabajo que tú haces, ¿no? O sea, cuando entiendes al consumidor de verdad, cuando sabes exactamente cuáles son las motivaciones, cuando sabes qué es lo que lleva a la venta, porque pues, finalmente es parte esencial de nuestro trabajo. Entonces no te puedes esconder en el cliché, porque el cliché no te va a ayudar a llegar ahí, ¿no? El cliché es un pretexto que a lo mejor funciona como una fachada de cine, ¿no? Donde no hay nada atrás, ¿no? Claro. O sea, no haber nada atrás probablemente no funcione, ¿no? Entonces me parece que al entender bien cuáles son las motivaciones, digamos, de la gente, pues básicamente tenemos que hacer un trabajo que realmente conecte, y de esa manera tenemos que hacer un trabajo que realmente respete al mundo como es. Y el mundo es diverso y el mundo debe ser igualitario, ¿no? Desafortunadamente yo sé que no lo es, ¿no? Particularmente en nuestro país hay mucho espacio por avanzar, pero de verdad podemos poner la primera piedra, me parece. Que eso me encanta y agradezco muchísimo, porque desde el Comité de Igualdad e Inclusión, pues tú sabes del trabajo que hemos hecho contigo, con Vero, con Jorge León, o sea, que han estado realmente pugnando porque tengamos esta categoría, y con esto quiero cerrar, ¿no? Me parece que es el inicio de poner una semillita y de decir, bueno, desde EFI vamos a hacer la evaluación de casos, empezando con estos elementos, ¿no? De la diversidad, de las representaciones, porque de eso se trata la comunicación.
no es solo la presencia, no es solo poner a una persona por ponerla, sino cómo le estás representando y que haga esta conexión de la que tú hablabas, Héctor. Sí, completamente. Enseñar con el ejemplo. Exacto. Seguiremos trabajando porque pues en EFI va a ser muy importante que no quitemos el dedo del renglón y que en algún futuro, que esperemos sea cercano, Héctor, pues podamos tener no solo este EFI de diversidad, inclusión e igualdad, que es para todas las personas, sino también por la problemática y el contexto del cual hablabas de México, poder tener una patita en igualdad de género. Completamente de acuerdo. Pues Héctor, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias, los esperamos en la siguiente emisión.